El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de un tema preciosísimo, las personas con discapacidad intelectual, especialmente las personas con síndrome de Down, que de verdad iluminan, son un sol, alegran la vida de uno, nos llenan de besos. Les podemos dar también muchísimos besos y abrazos sin que se quejen, aunque claro que también están educados para defenderse del entorno y saber distinguir a quién sí y a quién no, darle de abrazos y besos. Pero si tienes una persona con síndrome de Down en tu familia, en tu entorno más cercano, pues, y te gusta el apapacho, pues ahí lo tienes seguro. Raquel Jelinek está con nosotros. Ella es directora general de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad, CONFE, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, y muy contenta de estar aquí contigo, con tu público, claro que sí. Eres una dichosa en ese ambiente tan hermosísimo. La verdad. Yo creo que mucho más tendríamos que aprender de las personas con síndrome de Down que lo que les enseñamos a ellos para integrarlos al mundo, como que si más bien el mundo fuera al revés, si nos metiéramos en su estilo de vida, en su forma de pensar y sentir la vida, en su forma de relación con los demás, viviríamos en un mundo de paz. Y con discapacidad intelectual, aunque sea por otras causas, la verdad tienen una visión del mundo mucho más sostenida en los valores humanos, y creo que sí es algo que debemos retomar, de veras. Sí, claro, sí. Hemos visto videos incluso que publican en redes sociales, sí, donde en una carrera deportiva, ellos en lugar de querer ganarle al otro, están preocupados porque todos lleguen, ¿no? Qué gesto tan más hermoso y les sale espontáneo del corazón. Sí. La verdad sí es una dicha grande, creo que es un regalo de la vida para mí. Mi vida entera la he dedicado al trabajo con personas con discapacidad intelectual, así es que de verdad me siento muy afortunada. Tú eres pedagoga, psicóloga. Y de la UNAM. De la UNAM, además, hay que decirlo. Sí. Claro, pero además has hecho aportaciones en investigación, generado conocimiento muy importante. ¿Por qué no nos platicas un poco de estos descubrimientos que has hecho? Bueno, mira, lo que es muy importante es entender la riqueza de la diversidad. Y sí sé que la psicología ha hecho aportes muy importantes, por ejemplo, para investigar los temas sobre inteligencia, sobre las emociones, sobre todos estos aspectos que hacen al ser humano, hacen a las relaciones entre seres humanos. Y bueno, a mí me ha interesado conocer cómo es que aprenden las personas con discapacidad, cuáles son las barreras que enfrentan, qué pasa con las familias. Es un tema importante, las familias. A veces nos enfocamos mucho más solamente en las personas con discapacidad, pero la familia juega un papel fundamental. ¿Sabes qué? Sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, Tere. A ver, ¿por qué sobre todo con ellas? Cuéntame. Bueno, en primer lugar, las personas con discapacidad intelectual resultan a veces marginadas dentro de los grupos y colectivos de personas con discapacidad, igual que las personas con discapacidad psicosocial, por alguna razón, tal vez. ¿Te refieres a la discapacidad psicosocial como Asperger? Bueno, Asperger o enfermedad mental, como lo que usualmente se entiende como, no como enfermedad, porque ahora sí promovemos el entendimiento de que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de las personas. Incluso cuando se trata de enfermedad mental, por decirlo de manera tradicional, me refiero a esquizofrenia. Y se asocia porque requieren de medicación para estar bien, para estar funcionales. Pero lo correcto es decir discapacidad mental, psicosocial y distinguirla de la discapacidad intelectual. Exactamente, porque son condiciones de apoyo distintas que la que requiere cada una de estas personas, ¿no? ¿El Asperger dónde entra? Dentro del espectro autista entra. Es discapacidad de la comunicación. Entre ellas, tienen que ver componentes emocionales, relaciones con otras personas. Yo creo que el síndrome de Asperger es muy interesante de conocer
alguna vez estuve en un programa que hablaba sobre esto y entonces pues siempre te tratas de actualizar y todo. Entonces entre los grupos de personas con síndrome de Asperger se llaman los ASPIs, entre ellos. Y hay personas que han hecho aportaciones impresionantes, pues como Spielberg, como gente que está operando, que es fantástica y tiene características propias, pero yo preguntaría quién no tiene características propias. El problema es tratar de vernos como humanidad, como grupos homogéneos. Y creo que ahora estamos impulsando que se aprecie, se respete, se reconozca la diversidad humana, porque ahí hay un lugar para todos. Claro, y porque así nos enriquecemos todos, aprendemos todos de todos. Ya decíamos, y con esto empecé, que podemos nosotros aprender mucho más cosas interesantes para la convivencia social pacífica, armoniosa, del estilo de vida y de la forma de sentir y pensar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué nos aportan ellos? Ay, cosas maravillosas. ¿Qué te quiero decir? Yo pienso que yo tengo alguna adicción con las personas con discapacidad intelectual, más de 40 años de mi vida trabajando con y para las personas con discapacidad y sus familias y sus organizaciones. ¿Tus tesis académicas cómo se titulan y dónde las podemos leer? Bueno, operando como profesora de la UNAM, como parte del personal académico, pues en la Facultad de Psicología están las tesis y pides por tesis dirigidas o revisadas por Raquel Jelinek, pero yo creo que no sería lo importante, sino más bien las temáticas que sean de interés. Eso es lo que yo quisiera que nos dijeras. ¿Cuáles son los temas, los títulos de estas tesis que has dirigido, de algunas o de las tuyas que tú has hecho y que aportan esta nueva generación de conocimiento, nueva visión sobre la discapacidad? Bueno, allá hay que avanzar todavía mucho más, Tere, porque, mira, por ejemplo, a mí me ha interesado mucho los aspectos emocionales que tienen que ver con esto. En los 70s, los problemas de aprendizaje, así se llamaban a los niños que no podían con las estructuras educativas tradicionales, convencionales. Entonces había todo este sector grande que se le atribuía el problema al niño. Eso es lo que estamos tratando de rebasar. ¿Por qué? Porque no ayuda. Los niveles de angustia, de ansiedad que entran los padres porque están señalando que el niño tiene un problema, se superan cuando el niño tiene los apoyos que necesita para poder aprender. Claro, cuando se consideran las inteligencias múltiples, las distintas formas de aprender, de adquirir el conocimiento. Y precisamente las inteligencias múltiples ha sido una de mis de tus aportaciones. A eso es a lo que quiero llegar y te lo estoy sacando con tirabuzón. Por favor, con toda generosidad y libertad, porque eres un personaje en el mundo de la discapacidad. Has estado en la ONU también, has llevado tus propuestas. Bueno, las propuestas de las personas con discapacidad. Esa fue una experiencia importantísima también. Platícanos de esto, por favor. Bueno, mira, tuvimos la oportunidad que fue un hito, fue un cambio del antes y después a partir de tu presencia en la ONU. Sí. La verdad, yo agradezco también porque fue una oportunidad de aprendizaje. La propuesta que pudimos hacer a la ONU, al Comité de Expertos de la ONU, partió de conocer qué pasa en México, qué dicen las personas con discapacidad, qué cosas tendrían que estar cambiando en México para que tengan una buena calidad de vida, para que vivan en la comunidad, para que se reconozca su capacidad jurídica, que ha sido uno de los temas que ya nos has invitado a platicar también. Sí. Entonces, todo esto fue una gran experiencia porque para llevar una propuesta en nombre de México y en nombre de una comunidad tan importante como son las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones, fue necesario hablar con mucha gente, estar en grupos de discusión, de análisis, de reflexión, leer mucho, buscar información, en dónde estamos en educación, en dónde estamos en trabajo, en dónde estamos en esta conciencia social acerca de la discapacidad. Entonces, eso pues fue muy importante y creo que nuestra actuación en la ONU fue buena
muy importantes las recomendaciones de México y ahora tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad de impulsar el seguimiento y el cumplimiento de estas recomendaciones, porque en México va a volver a ser revisado en enero de 2018. Entonces ahí tenemos que realmente coordinarnos entre sociedad civil, con los medios, con gobierno, con las instancias, con todos los organismos de defensores de derechos humanos, para realmente lograr lo que tú dices, lograr un cambio sustantivo en México. Así es. Y si logramos la inclusión de las personas con discapacidad a partir del aprendizaje que nosotros hacemos de los valores que ellos traen a la vida social, entonces vamos a poder hacer un mundo mejor. Por eso es muy importante escuchar a quienes los tratan directamente desde los distintos campos, ¿no? Desde el campo familiar, el campo académico, el campo cultural y el campo deportivo, el campo laboral, etcétera, todos los campos, ¿no? Sí. Hablando de inteligencias múltiples, a mí me gustaría que nos digas algo de lo que tú has aportado respecto de este tema, porque fue fundamental. A partir de entonces se consideró que las personas con discapacidad intelectual pueden aprender, pero aprender lo que a ellos les interesa y desde las habilidades cognitivas que ellos tienen, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas. Vamos a un corte y nos lo dices. Volvemos. Sí. Continuamos en Anunciación TV. Si pretendiéramos que a un indígena le interesaran las cosas de Occidente, de este mundo del progreso, la tecnología y etcétera, el dinero, etcétera,
pues entonces corromperíamos su forma de sentir la vida y además es injusto exigirles que se interesen en cosas menores cuando ellos han aquilatado cosas mayores. Aquilatan a Dios, el valor de la tierra, el agua, el campo, el cultivo, el esposo, la esposa, la familia, el nacimiento de un nuevo bebé, los ciclos de la luna. Aquilatan cosas mayores y se les pretende introducir cosas menores. Esto es injusto. Ahora, traslademos esta idea con respecto a las personas con discapacidad intelectual, que ya hablamos de que hay inteligencias múltiples. Ellos tienen una forma de sentir y pensar la vida distinta desde sus inteligencias. Hay la inteligencia emocional, la inteligencia, no sé, la percepción, la intuición, yo no sé, no soy psicóloga ni mucho menos, pero sí tienen otra forma. ¿Por qué habría que introducirles o exigirles que correspondan a las exigencias de este mundo occidental, ¿no? Donde, por cierto, hay tanta corrupción y tanta maldad y tanta mentira y tanta injusticia? Por eso hay que aprender de ellos. Platícanos más al detalle las inteligencias múltiples, que finalmente ha sido tu aportación al campo del conocimiento. Bueno, gracias a unas alumnas con quienes pudimos avanzar en su tesis y todo esto. Y es muy importante porque yo creo que es un concepto que sí replantea toda esta visión que tenemos hasta las estructuras escolares también, ¿no? Las inteligencias múltiples nos dejan ver otras fortalezas del ser humano, no solamente la inteligencia cognitiva, porque además nos sustituimos por una computadora. O sea, si vamos a presumir del conocimiento, pues está en la computadora, en internet, en Wikipedia, ¿no? Sí. Entonces ya no importa la parte cognitiva propiamente dicha, sino entra todo lo que decías al principio, o sea, esa capacidad de amar, de cuidar del bien común, de estar alertas. En las partes creativas, por ejemplo, sobresalen las personas con discapacidad, no tienen esas barreras que a veces tenemos otras personas. Entonces, las inteligencias múltiples realmente yo creo que es una propuesta teórica que nos permite avanzar hacia la inclusión. ¿Por qué? Porque no nos encajonamos en solamente un tipo de inteligencia. Vemos que el ser humano tiene muchas inteligencias: deportiva, para las relaciones interpersonales, para la actuación, para la creatividad, para mil cosas que no tenemos tan presentes porque nuestra cultura no nos bombardea con eso. La música, la afectividad, etcétera, ¿no? Y te voy a decir que en la tesis que tuve el honor de dirigir, hicimos un grupo comparativo, jóvenes de edades similares, tomando algunas tareas que nos dejaran ver cómo funciona la persona en los diferentes tipos de inteligencia. Y bueno, fue un grupo de un centro que trabaja muy integralmente en todo el ser humano, no nada más en una parte. Pero las diferencias estadísticamente medidas no fueron significativas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, en la parte cognitiva, de memoria, de comprensión, etcétera, las personas sin la discapacidad intelectual, sin la limitación cognitiva, pues puntuaron más alto. Pero en las otras no necesariamente. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Por qué no nos podemos apreciar en todas las fortalezas que cada persona tiene? En la diversidad, exactamente, que además son dones y talentos para compartir en comunidad. El ser humano no nace aislado, ¿no? Todo de lo que carezco y todo lo que tengo es gracias compartible. Al entorno. Claro. Y gracias al entorno. Y ese es un punto fundamental que nos propone la Convención. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que siendo el tratado tan importante, el primero del siglo XXI sobre derechos humanos de las personas con discapacidad, no tiene una definición de persona con discapacidad. No. Lo que nos dice es que todas las personas tenemos, casi todas por lo menos, algún tipo de limitación, alguna temporal, alguna permanente, pero que al enfrentarse con las barreras del entorno que le impide su participación y su funcionamiento es cuando hablamos de la discapacidad. ¿Por qué es importante? Porque estamos trasladando la responsabilidad no al ser humano, sino al entorno.
para que una persona que necesita una silla de ruedas para transportarse, pues ¿cuál sería el problema si tuviéramos rampas, transportes accesibles, garantizadas todas las entradas a los edificios con rampas, o para las personas con debilidad visual, que tuviéramos toda la información en braille, incluso en las calles, o para las personas con limitaciones auditivas, que los noticiarios, las informaciones, ahora que entramos a una cuestión de elecciones políticas y eso, estuviera también en lengua de señas. Estaríamos garantizando que independientemente cuál sea tu condición, tú tienes acceso. Y eso no tenemos ahorita, y son de las grandes transformaciones que México necesita. Y que para el 2018 hay que reportar, según el Tratado de Marrakech, ¿es? No, el Tratado de Marrakech se centra más en la cuestión de apoyos para las personas con discapacidad visual. Pero se revisa México otra vez. O sea, las recomendaciones que en el 2014 hizo la ONU, el Comité de Expertos de la ONU, a México, tienen que revisarse si se cumplieron o no. Dar resultados para el 2018. ¿Qué resultados tenemos? Barbaridad tan bárbara. Por lo pronto aquí en Anunciación TV tenemos que ver cómo vamos a lograr que se subtitule de manera automática lo que vamos platicando. Claro. O que tengamos aquí a una persona con lenguaje de señas. Fíjate que, dado que la convención ya forma parte del marco legal superior de nosotros, es obligatorio. Muy bien, pues ya lo vamos a introducir nosotros también. Sería fantástico, y sería un ejemplo. Y podrás decir, desde que yo les advertí que para el 2018, entonces comenzaron a tener traductoras señas en los programas en vivo. Pues ojalá que sería así sea, ¿verdad? Sí, vamos a procurarlo lo más pronto posible. Ahora, tenemos próximamente una carrera CONFE, pero lo más interesante es que esta carrera no es solo para personas con discapacidad intelectual, sino para todo el mundo, para que todo el mundo se entere de lo que es la discapacidad intelectual y podamos convivir con ellos durante la carrera, ¿cierto? Mira, es una fiesta la carrera. Es una fiesta. Ahora la hacemos junto con CADIMA. Ajá. Junto con CADIMA, estamos trabajando muy duro. Pero CADIMA es de la comunidad judía, también con aportes importantísimos en materia de discapacidad intelectual. Por supuesto. Entonces imagínate, estamos brazo a brazo. ¡Qué maravilla! Trabajando juntos, esperamos 5,000 personas. 5,000 personas, y va a ser en el Bosque de Chapultepec, en la primera sección. La carrera, tenemos la carrera, por supuesto, como siempre, de 10 y 5 kilómetros, y la caminata de 3.5. Pero además no cuesta. ¿Por qué no cuesta? No, sí cuesta. Ah, sí cuesta. Mira, y te voy a decir por qué cuesta. Es un evento de recaudación de fondos. Tiene dos objetivos principales. Sensibilizar acerca de las personas con discapacidad, porque imagínate que, por ejemplo, medios como el tuyo, que mucha gente lo escucha y está escuchando, que van a correr y caminar y compartir y convivir con personas con discapacidad. Es una carrera en favor de la inclusión. Como tú dijiste, son personas con, pero y sin discapacidad también. Y no solo la familia, sino todo mundo. Todo. Aunque nunca hayan tenido contacto con una persona con discapacidad, es el momento de conocerlos. Y sabes que eso es lo que se queda en su memoria, porque no solamente fueron, los corredores van y corren, ¿no? Pero después está la parte de la caminata, de la convivencia, y además correr también con personas con discapacidad. Es una experiencia extraordinaria. De verdad. Sí. ¿Cómo que podemos ver allá o percibir o sentir cuando vamos corriendo en paralelo a una persona con discapacidad? Pues imagínate, corren personas que han sido amputadas, personas que van en silla de ruedas, personas que necesitan estar apoyadas porque no ven. Entonces, no se me olvida una experiencia de un padre de familia que va con su hijo, y su hijo con toda la confianza hacia su apoyo, ¿no? Porque no ve. Y va amarrado con el papá. Sí. Qué lindo. O sea, cosas que de verdad no se te olvidan. Qué belleza. Y dime, ¿vienen de toda la República Mexicana las organizaciones que son filiales de CONFE? Pues algunas sí. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son, por cierto? Porque cada vez se suman más a CONFE. Se suman más, pero también algunas se dan de baja, se desvinculan. O se rompe, se fallecen, se diluyen por falta de donativos. Sí, en muchas ocasiones sí. Entonces, por eso sí queremos invitar a todos de que vayan a la carrera, no solamente por la experiencia, de verdad es una fiesta.
quiero recordar el título de la carrera, Corre por ti, camina conmigo, todos llegamos de distinta forma. Qué lindo, repítelo, corre por ti, camina conmigo, todos llegamos a la meta de distinta manera. Precioso. Y habla de la diversidad. Qué lindo. Ahora, de regreso del corte, nos platicas de la convivencia. ¿Qué va a haber en la convivencia después de la carrera? No. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora sí, al detalle con la convivencia de la carrera Camina conmigo. Mira, el regalo es que estamos en el bosque de Chapultepec, que es cercano el día de la celebración del Día del Niño, o sea que pueden llegar a celebrar después de la carrera, quedarse en ese lugar tan maravilloso que es el bosque de Chapultepec. Voy a decir las horas y voy a ver tu acordeón. Mi acordeón. Para que tomen nota de todos los detalles de esta carrera importantísima. Estamos en el bosque de Chapultepec, primera sección. La carrera de 5 y 10 kilómetros, el disparo de salida es a las 8:30. Y la caminata, el disparo de salida es a las 9:30. Entonces es importante que busquen la información en las páginas www.caminaconmigomexico.com o en www.asdeporte.com. Busquen la información, estén actualizados, se pueden inscribir a través de la página y no se lo pierdan, porque es una experiencia única, la verdad, esa convivencia, ver ese grupo de gente tan entusiasta que corre junto con personas, no me gusta decir diferentes
porque todos somos diferentes. Sí. Pero lo interesante es que CONFE abre sus puertas e involucra a otras instituciones, tan es así que van a ir personas sordas, personas ciegas, personas con problemas de movilidad o con retos de movilidad, para no llamar problemas, ¿no? Exacto. Y no solamente discapacidad intelectual. No. Ahora, volviendo a CONFE, ¿qué tipos de discapacidad intelectual es la mayoría de la población asistida? ¿Qué discapacidad intelectual tiene? La discapacidad intelectual es una sola. Depende la cantidad de apoyos y calidad y cualidad de apoyos que necesita cada persona. Ese es el tema, ¿no? ¿De cuántas causas está originada esa discapacidad? Son diversas. Una, por supuesto, que es el síndrome de Down, que es como el símbolo, creo, ¿verdad?, de las personas con discapacidad intelectual. Oye, y ya son cada vez más conocidos y amados, tan es así que yo he sabido de amigas que me dicen, ¿qué crees? Soñé que iba a tener un hijo con síndrome de Down y me encantó mi sueño. Qué lindo. Sí, ya son incluso deseados como hijos. Qué bueno, porque ya no hay tantas barreras, ¿eh? Ya hay otra concepción de la discapacidad que, como decía, tiene que ver con las barreras que tenemos nosotros que eliminar para que sean ciudadanos de pleno derecho. Ese es el tema, ya no seguir diciendo, míralo, él no puede, sino cómo va a poder, qué necesita que haga el entorno, que haga la sociedad para que esa persona realmente pueda participar como participamos y todos. Que pueda lo que quiere, lo que le interesa, que pueda lo que quiere y lo que le interesa, no lo que los papás quieren que haga. Mira, acabamos de estar en un movimiento mundial sobre el derecho a decidir, donde habla realmente de tomar en cuenta la voluntad de la persona. Eso es lo que nos dice la Convención, eso es lo que nos dice la experiencia de convivir con las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, que muchas veces por prejuicios, estigmas, no se les ha dado ese derecho de ser escuchados, de saber que ellos deben tomar las decisiones de su vida, todas, dónde, con quién quieren vivir, cuál es su proyecto de vida, porque tienen un proyecto de vida. CONFE está tratando de apoyar, por supuesto, igual que CADIMA, igual que en toda nuestra red, estamos tratando de apoyar para que tengan un sueño las personas con discapacidad intelectual, para que las familias estén tranquilas, que sepan que van a tener un lugar en la sociedad digno. Sí. Incluso has trabajado también el tema de la vivienda independiente, ¿no? Que ellos puedan vivir de manera independiente en un departamento también compartido con otra persona con discapacidad intelectual, donde ya los dos trabajan, donde ya tienen cada uno sus oficios y sus artes. Ese proyecto ahora lo estamos fortaleciendo y echando a andar junto con la organización Inclúyeme. Entonces ya tenemos gente en vida independiente, varias de nuestras organizaciones afiliadas a CONFE están trabajando el tema de la vida independiente de las personas con discapacidad, que es importante decir que queremos departamentos o estancias que estén dentro de la comunidad, no separados. Se merecen ser parte de la comunidad, es un derecho, es una obligación de nosotros, de toda la sociedad, dar condiciones para que tengan un lugar de dignidad y de funcionalidad en la comunidad. Ahora, la Ciudad de México es peligrosona, ¿no? También hay la dignidad del riesgo. En todos lados. El riesgo también es un derecho, porque si no, seguimos aportando. Tenemos que construir, por eso siempre decimos nosotros que tenemos que construir un México mejor para todos, no solamente para un sector. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual necesitan mensajes cortos, claros, no cosas grandísimas de lectura, o si tenemos un tratado grande, poner un resumen para que sea comprendido por una persona que necesita menos o más apoyos para poder comprender. Pero de ahí tendríamos que pensar cuántas personas en México son analfabetas funcionales. No son las personas que tienen ya el estigma o la etiqueta de ser una persona con discapacidad intelectual. Estaba yo apenas ayer hablando con una mamá y su hija, y fueron porque promovemos que las personas con discapacidad intelectual estén en el empleo, tengan un empleo digno con todas sus prestaciones.
y había alguna dificultad con la empresa. Entonces me decía la mamá, no, pues que nos explicaron muchas cosas, y le pregunto a la chica con discapacidad, ¿tú entendiste todo lo que explicaban? No. Le dije, ¿usted, señora, entendió todo? Me dice, no. Le dije, el problema es que nadie levanta la mano. ¿Y por qué no levantó la mano para decir, ¿me lo puede volver a explicar, por favor? Porque nos da pena. Nos da pena porque estamos señalados si decimos, ¿sabes qué? Yo no entendí. Yo no entendí, así que hay que atrevernos a decir cuando no entendemos, y todos, y en la medida que más digamos no te entendí, obligaremos a todos a comunicar mejor el mensaje hasta que se entienda. Porque no se vale decir, yo ya dije, y el que entendió, entendió, y el que no entendió, se amoló. No, hay que comunicar con el ánimo de que el otro capte nuestro mensaje. Y decir muchas veces, no entendí, cuando no entendimos. Y explícame, por favor. Y explícame, por favor. Y así nosotros también abrimos paso a que las personas con discapacidad intelectual se atrevan a decir, no entendí. Porque los comunes y corrientes nos atrevemos a decir, no entendí, explícame otra vez. Creo que se atreven más las personas con discapacidad intelectual a decir, porque son más libres, ¿no? Sí. Ahora dime, decías que hay distintas causas de discapacidad intelectual. Sí. La primordial en CONFE ha sido el síndrome de Down. No necesariamente. ¿No? ¿Qué otras causas? Mira, a veces es un problema perinatal de causa en el momento del nacimiento, a veces un problema de desnutrición, puede ser un problema de enfermedad, puede ser un problema cromosómico, como llamamos un accidente de la naturaleza, pueden ser varias causas. Entonces, hay que ver cuál es la historia personal, ¿no?, de cada una de las personas, valga la redundancia. Y continúan en las instalaciones de CONFE con maquilas de empresas. Tenemos 8 talleres. En esos 8 talleres las personas se preparan para el trabajo trabajando con personas sin discapacidad. Esos son nuestros talleres. Tenemos personas con discapacidad intelectual contratadas con nosotros y también personas en capacitación que están en nuestros talleres de producción para quienes tienen la oportunidad que sean contratadas por empresas. ¿Y los talleres son galletera? Tenemos, sí, le queremos, pues más bien se le llama panadería y lo queremos poner como galletería porque hacemos galletas. Tenemos jardinería, costura, cocina, intendencia, maquila industrial, abrimos ya el de tortillería y tenemos también el de bodega, porque bodega, por ejemplo, tiene muchas oportunidades también de integración al trabajo. Claro que sí, archivo, ¿no? Llevar apoyo secretarial lo estamos impulsando y no sabes qué maravilla. ¡Qué maravilla! Y entramos otra vez al tema de la diversidad. Tenemos un joven que se está preparando en toda la cuestión del manejo de las máquinas y el internet, la computación, etcétera, ¿no? Entonces su jefe de taller me explicaba, me dice, es que mira sus apuntes. No le entiendes nada a los apuntes, ¿no? Porque tiene una raya para acá, y otra empieza acá. Ya. Pero le digo al joven, a ver, explícame, ¿qué tienes apuntado? Bueno, sabe todo. ¡Qué barbaridad! Sabe todo. Entonces el que no le entendía era el jefe. Porque su forma de construcción del conocimiento es diferente, a su manera. Como tú tienes a tu manera. Yo no soy una gente memorística, por ejemplo. Mi aprendizaje es más lógico. Conceptual, significativo. Entonces creo que cada persona tenemos que aprender cuál es nuestra cualidad. Claro. O cómo aprendemos, pero no tachar a personas que tienen más necesidades de apoyo para el aprendizaje porque no aprenden como nosotros. Muy bien, ahora nos quedan 2 minutos. Platícame de la familia, de las personas con discapacidad, de los hermanos. Los hermanos es un tema. Bueno, es un tema. Enfocamos en los padres generalmente. Y me gusta mucho recordar un escrito que si tú quieres te lo mando porque es precioso y seguramente lo que voy a decir no tiene la belleza que tienen esas palabras, pero es un testimonio de una madre que dice, tener un hijo con discapacidad es, por ejemplo, planear un viaje. ¿Qué pasa cuando vas a hacer un viaje? Vamos a suponer a Italia. Aprendes algunas palabras, empacas. De hecho, hay una película, es El viaje a Holanda, ¿no? Un viaje a Holanda.
esa película no, se llama así. No sé si hay una película. Sí, es una película impresionante donde una madre está haciendo toda una analogía a lo largo de la película. Y ella da una conferencia dentro del contexto de la trama de la película y está hablando de esto, y seguramente es el texto que ya han tomado de ese discurso de la película. Así se llama. ¿Cómo es el nombre de la película? Creo que es Viaje a Holanda. O lo tienen que ver, pero la conclusión final de ese escrito es que no llega a un lugar horrible, llega a un lugar diferente, donde van a conocer gente diferente, y eso es un regalo. Y le acaba agradeciendo a la hija. Ahora, ¿los hermanos? Los hermanos, hay que escuchar su voz, que fue otra de las tesis, no que yo dirigí, pero una compañera mía, y se llama Escuchando a los hermanos. Y el trabajo en esa tesis fue en hacer grupos de niños, adolescentes, adultos, porque las vivencias y las necesidades y la forma de ver al hermano o hermana son muy distintas. Entonces es importante, los hermanos necesitan ser escuchados, porque muchas veces una familia, cuando hay un miembro con discapacidad, la atención se vuelca a la persona y toda la familia casi gira en un mal entendimiento de la condición de discapacidad. Es como darle chance de todo, pobre no puede, tienes que proteger a tu hermano. O en el caso de la discapacidad física, que amerita mucho tiempo y mucho dinero para tantas cirugías, terapias físicas, aparatos para la movilidad, es todo el tiempo, ejercicios en casa. Ejercicios en casa, porque en la medida que el cuerpo crece, amerita y exige más y más y más atención en el apoyo, y los hijos otros se van quedando pues al margen o mirando la película y con una demanda enorme de afecto. Sí, eso es muy fuerte, es un tema muy fuerte, y sí creo que todas las organizaciones que trabajan con las familias, con las personas con discapacidad, deben considerar a los hermanos. Muy bien. Claro que sí. Pues te agradezco enorme, Raquel, por haber estado con nosotros. Es una delicia siempre escucharte, de verdad. Gracias, Tere. Felicidades y gracias a Dios por habernos permitido conocerte y tenerte cerca y tener la oportunidad de entrevistarte todas las veces que queremos. Qué palabras tan lindas. No sabes cuánto te agradezco, y te agradezco esta oportunidad. Es para mucha gente, para muchas personas. Gracias. Que México te escuche y que cumplamos con las exigencias que ahora tenemos que demostrar que hemos cumplido de buena voluntad para el 2018, todo lo que la ONU pide para la inclusión de personas con discapacidad, y además que muchas de esas propuestas han salido de México, de la participación de CONFE y de otras organizaciones como la de Camerina Robles, que es Discapacitados Visuales IAP, y Cadima también, ¿no? Cadima porque detrás también. de ustedes dos hay otras que han también incidido para que ustedes lleven buenas propuestas a la ONU. Sí. Gracias. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.